Buenas noches, sea cada uno de ustedes bienvenidos a la casa del Señor. En esta noche, hermanos, el Señor nos tiene aquí para adorarle. El Señor nos tiene aquí, hermanos, para poner nuestras peticiones delante de Él. Hemos estado orando por cada una de las peticiones, hemos estado clamando, hermanos, al Señor, pero el Señor también quiere, hermanos, que recibamos palabra de Él. Entonces vamos a poner atención. He venido en ocasiones, predicaciones anteriores, hermanos, que pongamos atención a su palabra y que sea el Señor el que nos hable en esta noche, que sea el Señor el que nos hable al oído a cada uno de nosotros, hermanos. Muchos de nosotros hoy en día no demostramos un carácter verdaderamente al cual Dios nos ha llamado. Dios nos ha llamado, hermanos, a que nosotros demostremos un carácter de acuerdo con el propósito de cada uno que hemos sido llamados. El Señor quiere que nosotros demostremos, hermanos, el verdadero carácter, que reflejemos el verdadero carácter que somos hijos de Dios. Un carácter, hermanos, que verdaderamente diferencie, que nos diferencie del mundo. Eso es bien importante, hermanos, porque hoy en día no sabemos, y si vamos a cualquier lugar que vayamos nosotros, a cualquier lugar que estemos nosotros, si hay gente del mundo y hay gente cristiana, no se diferencia la gente del mundo y la gente cristiana. Es difícil identificarse. ¿Saben por qué? Porque nosotros mismos no nos hemos dejado que el Señor transforme nuestro carácter. Y debemos de dejarnos, hermanos, que el Señor cambie nuestro carácter para que nosotros podamos reflejar que somos verdaderamente hijos de Dios. Un carácter, hermanos, que sobre todas las cosas nosotros siempre tengamos la mirada en Cristo. Yo no sé si se les ha sucedido a ustedes, hermanos, pero últimamente yo he escuchado a muchos hermanos que se quejan mucho, que se quejan por todo lo que está sucediendo, por todo lo que pasa a su alrededor, se quejan. Digo, bueno, ¿en quién tenemos nosotros la mirada? ¿La tenemos nosotros en nuestra fuerza o la tenemos en nuestro Dios? ¿Hemos puesto la mirada nosotros en nuestro Señor o hemos puesto la mirada en este mundo terrenal? La palabra del Señor dice que nosotros somos peregrinos de esta tierra, estamos de pasada. Por lo tanto, no debemos de poner la mirada en lo terrenal, sino que debemos de poner la mirada en lo celestial. Que nosotros tengamos la mirada en nuestro Dios, que pase lo que pase, la circunstancia que estemos viviendo, hermanos, nosotros debemos de demostrar el carácter como hijos de Dios. Si es que nosotros hemos confiado verdaderamente en Dios, o si no hemos confiado en Dios, entonces vamos a seguir poniendo la mirada en nosotros mismos, en el mundo. Pero si nosotros hemos confiado y hemos depositado nuestra fe en nuestro Señor, pase lo que pase, hermanos, en la circunstancia que nosotros estemos viviendo, vamos a diferenciarnos por el carácter que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, que somos nosotros verdaderamente hijos de Dios. Si caminamos con Dios, hermanos, todas las cosas, la misma palabra del Señor dice, si Dios es con nosotros, ¿quién está en contra de nosotros? Nadie. Nadie está en contra de nosotros, porque el Rey de Reyes y Señor de Señores está con nosotros. Entonces, como el Cristo está con nosotros, hermanos, entonces nosotros vamos a reflejar y tenemos que tener un carácter que Dios quiere que tengamos, que Dios quiere que reflejemos y que representemos verdaderamente como hijos de Dios amados. Entonces vamos a estar viendo, hermanos, acerca de lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros, y que sea nuestro Dios, hermanos, y que sea el Señor el que nos hable. Vamos a ver un personaje que muchos de nosotros conocemos y que le dio la oportunidad, fíjense bien, hermanos, Dios le dio la oportunidad de escogerlo por nuestro Dios. Elías, hermanos, fue el hombre que Dios escogió para esos tiempos críticos. Si usted conoce la historia de Elías y conoce y ha leído la palabra del Señor y ve en qué momento, en qué tiempo estaba Elías, hermanos, el Señor lo escogió para esos tiempos
críticos. Así como el Señor, hermanos, llamó a Elías para esos momentos críticos, para esos tiempos críticos, Dios escogió a Elías, fue porque tenía un carácter verdaderamente, un corazón lleno de sencillez, un corazón lleno de amor, un corazón lleno, hermanos, de servirle a nuestro Señor. Por eso es que el Señor lo escogió para esos tiempos críticos. Así como el Señor, hermanos, así como Dios escogió a Elías, Dios también nos ha escogido a cada uno de nosotros. Así como Dios se dio la oportunidad y escogió a Elías, dijo: Elías, ¿sabes qué? En estos momentos críticos tú me vas a servir, tú me vas a ayudar a cumplir el propósito. En estos tiempos, hermanos, en los que estamos nosotros viviendo, Dios lo escogió a usted y me escogió a mí, para que nosotros también en estos momentos le sirvamos, así como Elías le sirvió. Así como Elías cumplió el propósito de Dios, Dios también quiere que nosotros cumplamos el propósito. Por esas razones que el Señor lo escogió a usted, por esas razones que el Señor también me escogió a mí, para que en estos tiempos, hermanos, nosotros podamos servirle a nuestro Señor, para que en estos tiempos podamos nosotros reflejar el amor de Dios, para que en estos tiempos reflejemos el carácter de Dios a través de cada uno de nosotros. El Señor nos ha llamado para que usted sea un servidor del Señor. El Señor lo ha llamado para que usted, hermano, sea un verdadero guerrero. El Señor lo llamó para que usted fuera el elegido a servirle. Y qué gran privilegio, hermano, siempre lo he dicho, tenemos cada uno de nosotros, porque Dios nos escogió a cada uno de nosotros por nombre. El Señor lo escogió a usted, el Señor me escogió a mí para agradarle solamente a Él. El Señor quiere que nosotros, hermanos, le sirvamos. El Señor quiere que nosotros, hermanos, le agrademos. El Señor quiere, hermanos, que sobre todo nosotros le amemos, que le conozcamos más y más para poder nosotros hacer la obra de nuestro Señor. Yo no sé cuántos de nosotros estamos dispuestos a cambiar nuestro carácter. Yo no sé si se acuerde usted cuando se casó. Yo no sé si se acuerda, el hermano Rigo a lo mejor sí tiene poco de casado, pero el hermano Pablo se ha de acordar cuando se casó, pero no se acuerda del carácter que tenía su esposa, al que tiene ahora. ¿O sí, hermano? 50 años vamos a estar celebrando en septiembre, hermanos. 50 años de casado el hermano. Y cuando uno se casa, hermanos, tenemos diferentes caracteres. Diferentes, y chocamos cada rato por diferente carácter. Pero por el amor que yo le tengo a mi esposa, por el amor que mi esposa me tiene a mí, ese carácter se va moldeando. Unos caemos, otros reflejamos, otros retrocedemos, pero el carácter se va moldeando por el amor que existe entre ambos. Entonces, ¿cuál es el amor que nosotros le tenemos a nuestro Dios? ¿Se ha ido moldeando ese carácter o seguimos rebeldes? Porque somos rebeldes de naturaleza. La misma palabra del Señor dice que por naturaleza nosotros somos rebeldes. Pero por ese amor que nosotros le tenemos a nuestro Señor, ¿se ha ido moldeando el carácter o no se ha ido moldeando el carácter? Si el Señor me manda a perdonar, ay Señor, yo tengo un carácter, pero que odio. Pues hermano, empieza a perdonar, porque el Señor dice que perdones como Él nos ha perdonado. Pero pastor, es que es difícil. Si usted supiera lo que me hizo esa persona, pues yo no sé lo que le hizo, pero no creo que te haya hecho más de lo que le hicieron a nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor los perdonó. Todavía en la cruz dijo: Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Nosotros, por el amor que le tenemos a nuestro Señor, hermanos, debemos de que ese carácter el mismo Señor lo vaya moldeando. No sé cuántos de nosotros estemos dispuestos a cambiar nuestro carácter para servirle a nuestro Señor. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, estamos dispuestos a que Dios mismo cambie nuestro carácter y que ponga su carácter dentro de cada uno de nosotros? Vamos a ver el caso de Elías, hermanos,
cómo es que el Señor lo llamó, cómo es que el Señor lo transformó, cómo es que el Señor lo usó y por qué es que miró algo diferente en él, como lo ha visto en cada uno de nosotros. Como lo ha visto en usted, como lo ha visto el Señor en mí. ¿Cómo es que el Señor lo quiere usar a usted? ¿Cómo es que nuestro Dios, hermanos, lo tiene o lo quiere llevar a donde quiera llevarlo? Que siempre sea para que nosotros le honremos solamente a Él. Vamos a ver a este hombre llamado Elías, hermanos, que el Señor llamó y por qué lo llamó. Y Elías era, hermanos, dice la palabra del Señor, que Elías era un hombre de pasiones. Por eso es que el Señor lo llamó, porque era un hombre apasionado. Primera de Reyes 19:4. Primera de Reyes, hermanos, 19:4. Cuando lo tengan, ya saben, reverencia a la palabra del Señor, póngase de pie. Yo le estoy enseñando a los hermanos que no se tomen tanto tiempo en la introducción y yo me tomo 25 minutos, hermanos. Bueno, ya voy a ir aprendiendo también yo, hermanos. Amén. Amén. Primera de Reyes 19:4. Cuando lo tenga, un fuerte amén, hermano. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor así. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando Elías morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Señor Dios mío, Padre Celestial, Señor, vuelvo delante de ti, Padre Santo, en esta noche. Te pido, Padre, que seas tú transformando los caracteres que aquí hay, Padre. Señor, nosotros somos solamente servidores tuyos. Nosotros, Señor, solamente estamos aquí con el propósito que tú nos eligiste a nosotros. Nosotros no te elegimos a ti, Señor. Nosotros no sabemos elegir, Padre, por eso tropezamos a cada instante. Tú fuiste, Señor, el que nos elegiste a cada uno de nosotros. Así como elegiste a Elías, Padre, para que te sirviera, nos has elegido a nosotros. Pero tú quieres moldear nuestro carácter. Tú quieres cambiar nuestro carácter. Que ese carácter de rebeldía, que ese carácter, Padre Santo, de mentirosos que éramos, que ese carácter, Padre, que teníamos nosotros, tú quieres transformarlo para glorificarte a ti, Señor. Te pido, Padre Santo, que en esta noche seas tú hablándole a tu pueblo, que seas tú, Señor, hablándole a tu novia. Te pido, Padre Santo, que no salgan palabras mías. Palabras mías son inútiles, Señor, que no sirven de nada. Tu palabra, Señor, es la que resuena en nuestros corazones. Tu palabra, Señor, es la que puede hacer eco en nuestro corazón y puede transformar este corazón duro que tenemos cada uno de nosotros, Señor. Te pido, Padre, que seas tú hablándonos a través de tu palabra, Señor. Sé con nosotros y en tus manos estamos, porque lo hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Siéntese, hermano, tome asiento. Elías, hermano, con sus esperanzas derrumbadas, Elías como profeta de Dios, quebrantado por las amenazas de la reina, por la falta del arrepentimiento de la reina, hermano, acerca del baalismo en el que se encontraba el pueblo, y por su poder permanente sobre Israel, hermanos, Elías esperaba que la reina se rindiera al arrepentimiento y no sucedió. Elías esperaba una conversión de la reina y no sucedió. Al ver Elías que no capitulaba, hermanos, se descorazonó. Por eso es que dice la palabra del Señor aquí: quítame la vida. Como los israelitas, hermanos, no creían en el suicidio,
Por eso es que Elías le pedía al Señor que le quitara la vida. Si una persona se quitaba la vida, hermanos, era una afrenta para el Señor. Es algo que el Señor no se los perdonaba. Entonces quitarse la vida para Elías no era una opción. Que Elías se quitara la vida. Fuera cual fuera la aflicción, del modo que fuera, hermanos, Elías pidió al Señor su muerte. Porque consideraba Elías, hermanos, la situación como desesperada. Entonces, yo no sé, hermanos, cuántos de nosotros nos hemos sentido así por momentos. Yo no sé cuántos de nosotros por momentos, hermanos, no queremos ya saber nada. No sé cuántos de nosotros, hermanos, no queremos continuar hacia adelante. Yo no sé cuántos de nosotros se han sentido así, que no queremos continuar, que no queremos seguir hacia adelante, que parece que todo lo que hacemos, hermanos, nosotros no sirve absolutamente de nada, que todo, que a donde nosotros vamos, que todo lo que hacemos nosotros lo echamos a perder. Todo lo que nosotros somos, que nosotros no somos dignos de ser llamados hijos de Dios. Yo no sé si usted se ha sentido, hermanos, que usted no es digno de representar a Cristo. ¿Cuántos de nosotros tenemos tantos problemas, hermanos, que decimos, y esto es ser cristiano, y esto es ser llamado hijo de Dios? Yo no sé cuántos de nosotros tenemos problemas en el trabajo. Yo no sé cuántos de nosotros tenemos problemas en nuestro hogar. Yo no sé cuántos de nosotros tenemos problemas con nuestros hijos, que no pensamos que el Señor nos ha llamado a nosotros con un propósito. Muchas de las veces nosotros, hermanos, no miramos la luz o la salida hacia el fondo, por tantos problemas, por la circunstancia en la que nosotros estamos viviendo, y decimos, ¿será que debemos de continuar hacia adelante? ¿Será que nosotros podemos seguir adelante? ¿Será que verdaderamente el Señor me llamó a mí con un propósito? ¿Será que verdaderamente yo debo de servirle al Señor? A mí me lleva a una reflexión, hermanos, en Hechos 13, donde Pablo mismo se desanimó. Pablo se desanimó, hermanos, así como Elías se desanimó. ¿Por qué? Porque él ya le había predicado a la reina, y la reina no fue arrepentimiento. Ella prefirió adorar a otros dioses. Y Elías con él mismo se molesta, dice, entonces lo que yo estoy haciendo como profeta de Dios no sirve absolutamente de nada. A todo lo que yo estoy haciendo, el mandato que Dios me ha mandado a hacer, no está sirviendo. ¿Acaso el propósito por el cual el Señor a mí me escogió para que yo fuera y le hablara a la reina y no se convirtieran, no sirvió de nada? Elías se frustró. Dice la palabra del Señor que Elías deseó, le pedía a Dios, Señor, quítame mejor la vida, por la situación en la que estaba viviendo Elías. Yo no sé si usted, hermano, se ha sentido así. ¿De qué sirve ir a la iglesia, pastor, si sigo teniendo un montón de problemas? ¿De qué sirve ir a la iglesia, pastor, si mis hijos no entienden? ¿De qué sirve ir a la iglesia, pastor, si no he visto el cambio en mi persona ni en mi cónyuge? ¿De qué sirve que yo vaya a la iglesia si no miro las bendiciones de Dios? Muchas de las veces nosotros mismos nos afligimos tanto que nos preguntamos, ¿acaso está sirviendo de algo ir a la iglesia? ¿Acaso ha servido de algo que yo le entregué mi corazón a Cristo y que yo no miro ningún resultado en mi vida? ¿Acaso verdaderamente ha sido con un propósito por el cual el Señor a mí me ha llamado? Pablo se sintió frustrado, hermano, cuando él va y comparte la palabra del Señor y no lo escuchan. Pablo mismo también le dicen, Hechos 3, hermanos, Pablo claramente lo dice, que él también se sintió desanimado.
Así este mensaje, hermanos, si usted se siente desanimado, si usted siente que no hay ningún propósito por el cual el Señor le habló, hermanos, en esta noche va a salir bendecido de este lugar. Porque el Señor tiene palabra para usted. El Señor tiene palabra para mí. Muchas veces, en muchas numerosas ocasiones, yo mismo me he preguntado y le he preguntado al Señor: Señor, ¿de qué sirve que cada miércoles, viernes y domingo esté predicando de tu palabra si tu pueblo no entiende? ¿De qué sirve, Señor, que me esfuerce, que pierda mi familia, que pierda el tiempo con ellos si tu pueblo no entiende? ¿De qué sirve, Señor? Dice la palabra del Señor en Hechos 13:46. Así. ¿Lo tenemos? Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis digno de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Pablo va y les predica la palabra del Señor y no le escuchan, no entienden. ¿Saben qué? El Señor me mandó a que yo les prediquese a ustedes primero, pero ustedes la desechan. ¿Sabes qué? Yo me voy a donde sí quieren escuchar la palabra de Dios. Yo me voy a los gentiles, a los que están necesitados de la palabra de nuestro Dios. El Señor me da una bofetada con ese versículo a mí. Jeremías, otro. Predica y predica y predica y predica y predica. 30 años. Ni una sola persona se le convierte. Ni una sola persona dice: Jeremías, tienes razón de lo que tú dices. Jeremías, tienes razón que nosotros no conocemos al Dios vivo. Jeremías, tienes razón que nosotros no hemos conocido al Dios que tú predicas. Impostor, hipócrita. Por eso es que lloraba Jeremías. Por eso es que Jeremías decía: Señor, ya no más, ya no quiero más que me ofendan. Señor, ya no más quiero predicar toda tu palabra. Señor, ya no puedo más. Así como Elías se sintió Jeremías, así se sintió Pablo, así se ha sentido usted, así me he sentido yo. Señor, mejor quítame la vida. He predicado de tu palabra, he ido, he llevado, y tu pueblo no entiende. ¿Acaso yo no soy el instrumento que tú escogiste para que yo te glorificara, Señor? Mejor quítame la vida. No sé cuántos problemas, hermanos, tenemos cada uno de nosotros. Muchas de las veces ya no queremos avanzar por la circunstancia que estamos viviendo. Mejor no queremos seguir, hermanos. Muchos de nosotros no queremos continuar porque muchos de nosotros, escúchelo bien, venimos solamente para aliviar, para sacar, para tener que, para quitar esa necesidad que hay en nosotros, hermanos. Y es tiempo que nosotros pongamos la mirada en Cristo y que le sirvamos a Cristo. Nosotros no hemos venido, el Señor no nos llamó para que nosotros convenciéramos absolutamente a nadie. El Señor nos llamó para que nosotros fuéramos y predicáramos la palabra de Él. El Señor solamente dice claramente en Mateo 28, 18 y 19 y 20: porque toda potestad me es dada, por lo tanto, id y predicar a todas las personas. El Señor no dice en su palabra: vayan y convencen, vayan y prediquen, vayan y enseñen, vayan y bautícenlos. Ustedes no tienen el poder para convencer absolutamente a nadie. Ustedes tienen el poder de ir a predicar la palabra que se les ha dado. Es la única responsabilidad que nosotros, como servidores de Dios, tenemos. Que ese carácter cambie en nuestra mente y que nosotros vayamos a predicar solamente la palabra de nuestro Señor. El Espíritu de Dios es el que va a convencer. Pero muchos de nosotros, hermanos, no queremos avanzar.
¿Por qué? Porque quitamos la mirada de nuestro Señor. El Señor quiere que le sirvamos. Nosotros ponemos la mirada en Cristo y que le sirvamos nosotros a Cristo. Que nos quitemos esas ideas que tenemos en nuestra mente que no queremos seguir, que nos quitemos esa idea que no podemos avanzar, que nos quitemos esas ideas que no podemos servirle. Yo no sé cuántos hermanos de los que estamos aquí ya no le creen a Dios. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí ya no le creen a Dios. Es más, habemos muchos que dudamos del poder de Dios. Habemos muchos hermanos que dudamos del poder de Dios. Yo les he dicho en numerosas ocasiones anteriores que nosotros, para recibir las promesas de Dios, hermanos, debemos nosotros primeramente creerle a Dios. Pastor, pero tengo que hacer por mí algo. Sí, hermano, tiene mucho que hacer por usted. ¿Sabe qué tiene que hacer? Creerle y servirle a Dios. Eso es lo que tiene que hacer. Entonces tiene que creerle y servirle, depositando toda su confianza en Él. Que Él sea el que supla todas sus necesidades, porque muchos creemos de que no podemos aprender. Hermanos, ayer en el estudio, en la clase que tenemos los varones, de verdad, para mí, y yo les dije a los hermanos, para mí me sorprendió un hermano, y creo que a todos nos sorprendió, los que estábamos ahí presentes, a todos nos sorprendió. Porque la verdad, hermanos, lo que el Señor quiere usar y tiene un propósito con Él, lo va a usar. La misma palabra del Señor dice que si nosotros no hablamos, las piedras hablarán. Y nosotros con ese propósito hemos venido delante del Señor. Con ese propósito el Señor llamó a Elías para que hablara, para que predicara. Elías, yo no te mandé a que convencieras. El Señor tampoco nos ha mandado a nosotros a convencer. El Señor nos ha mandado a hablar. El Señor nos ha mandado a predicar. El Señor quiere usarnos, pero nosotros cambiemos nuestro carácter. O dejemos que Dios transforme nuestro carácter para agradarle solamente a nuestro Señor. Y eso es la diferencia, hermanos. Que si nosotros dejamos que Cristo, que nuestro Dios transforme nuestro carácter, entonces nosotros vamos a ser dignos representantes de nuestro Dios y vamos a ver las bendiciones de nuestro Dios. Satanás, hermanos, Satanás no quiere que usted le sirva. Por eso tiene un montón de problemas. Por eso tiene un montón de aflicciones en su vida. Por eso tiene un montón de cosas que lo están acosando. ¿Por qué? Porque Satanás no quiere que se levanten varones a pelear la batalla. Por eso quiere que tú, hermano, sigas sentado. Por eso Satanás, hermanos, para Satanás es muchísimo mejor que te preocupes más por tu comodidad, que te preocupes más por la renta, que te preocupes más por el carro, que te preocupes más por los biles, que te preocupes más por tu ropa, que te preocupes más por tu hogar, que todo lo demás. Pero menos que le sirvas a Dios, menos que le agrades a nuestro Dios. Eso es lo que quiere Satanás. Por eso Satanás no quiere que se levanten varones. Por eso Satanás va a hacer hasta lo imposible para que tú te levantes a glorificar el nombre de nuestro Señor. Por eso Satanás, hermanos. Santiago 5:17 dice la palabra del Señor así. Santiago 5:17. Amén. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. El Señor necesita que haya hombres de oración, que haya hermanas de oración, que haya madres en oración. Pero se ha olvidado todo eso. Vamos a reunirnos las mujeres, la femenil, para orar por nuestros hijos, por nuestro matrimonio. Ay, qué aburrido. Si ya lo ando dejando. Vamos a orar por nuestros hijos. Él se lo buscó. Ay, hermanas, no hay mujeres que oren. No hay mujeres de oración. No hay hombres de oración. ¿Cuándo nos hemos reunido los varones? Pastor, vamos a reunirnos un desayuno de oración. Pastor, vamos a reunirnos una vigilia a los varones de oración.
No habemos hombres de oración. Nos aburre la oración. Tenemos 2 minutos y ya estamos bosteciando. ¿Y por qué puso a la hermana Violeta duradísimo orando la hermana Violeta? ¿Para qué la puso a orar el pastor? Nos aburre la oración. ¿Por qué? Porque no hay hombres de oración. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Era igual que nosotros. Y oró fervientemente para que no lloviese. ¿Saben por qué el Señor no nos responde? Porque no oramos. Dice la palabra del Señor que Elías oró fervientemente. Y no llovió por 3 años y 6 meses. Y es lo que necesitamos nosotros como iglesia de Cristo. Que nosotros oremos fervientemente. Hombres que seamos de oración. Que nosotros tenemos que ser hombres en oración, hombres que en verdad amen a Dios, hombres que en verdad tengan un carácter para poder demostrar, para poder enfrentar, para poder soportar, para poder hacer lo que nuestro Señor le agrada. ¿Cómo lo vamos a lograr? Solamente con oración. Solamente con oración. No hay ninguna fórmula secreta para lograrlo. Solamente en oración. Yo ayer les compartía a los hermanos y les decía, hermanos, ¿cómo van a escoger ustedes el versículo? ¿Cómo van a buscar ustedes el texto? No hay ninguna varita mágica para decirte, yo me voy a ir a Gogo y el que salga de ese voy a predicar. No, hermano, vaya en oración y entre en comunión con su Señor y el Señor le va a mostrar el texto que debe de predicar. Amén. Amén. Si nosotros verdaderamente queremos, hermanos, ser hombres y mujeres agradables a Dios, debemos de volver, que la iglesia de Cristo debe de volver a la oración, que la iglesia de Cristo debe de estar orando, debe de estar, dice la palabra del Señor que la iglesia primitiva estaban unánimes en oración y en el partimiento del pan, todos los días. No había un día que no se juntaban por orar. Todos los días estaban unánimes en el templo orando y después iban a las casas al partimiento del pan. No, yo no visito al hermano porque no, el hermano ni siquiera me invita a un café. No, hombre, yo no voy a ver al pastor, ni le gusta el café. Mejor no. Hermanos, la iglesia de Cristo debe de volver a la oración. La iglesia de Cristo debe de estar orando. Debemos de estar unánimes orándole al Señor. Pero nosotros nos preocupamos, no nos preocupamos por orar, no nos preocupamos por tener esa comunión con nuestro Dios. Nos preocupamos, como lo dije hace un momento, más por lo que está sucediendo alrededor de nuestro hogar que lo que está sucediendo verdaderamente en nuestra comunión con nuestro Señor. Nos preocupamos más si va a haber trabajo el día de mañana que verdaderamente orarle a nuestro Señor y ser hombres de Dios, ser hombres de oración. ¿Para qué? Para que seamos hombres de poder como lo fue Elías. Primera de Reyes 17 dice la palabra de Dios así. Primera de Reyes 17, 1. ¿Lo tenemos? Entonces Elías, Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Segunda de Reyes 2, 14 y 15. Dice la palabra del Señor así: y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y al otro lado. Y pasó Eliseo. Viéndolo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Lucas 1:17 dice la palabra del Señor. Voy rápido, hermanos, por el tiempo. Dice la palabra del Señor en Lucas 1:17: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien
dispuesto. ¿Cuántos de nosotros miramos el poder de Elías? El poder que tenía Elías, hermano, solamente por su carácter. Un carácter de poder. Hombre que confiaba verdaderamente en Dios. Dios, hermanos, escúchelo bien, Dios necesita a hombres que confíen en Él. Dios, hermanos, necesita hombres que quieran hacer la diferencia. Dios necesita, hermanos, a hombres que estén dispuestos a luchar. Dios necesita, hermanos, hombres que estén dispuestos a avanzar. Y también mujeres, no solamente estoy predicándole a los varones, también es para las mujeres. Estoy generalizando. Hombres es todo el cuerpo de Cristo. Dios necesita hombres y mujeres que estén dispuestos a hacer la obra de nuestro Dios. Dios necesita, hermanos, a esos varones, a esas mujeres que se levanten y que digan: pastor, aquí estoy. Pastor, aquí estoy yo como Aarón, que le sostuvo las manos a Moisés cuando él ya no podía. Aquí estoy yo, pastor, para luchar juntos. Aquí estoy yo, pastor, para poder agradarle a nuestro Dios. Aquí estoy yo para hacer la diferencia. Aquí estoy yo para luchar juntos. Pastor, en esta obra en la que el Señor nos ha puesto para luchar y hacer crecer esta obra para el reino de los cielos. Aquí estoy puesto yo para apoyarlo. Aquí estoy yo puesto para hacer la obra de nuestro Señor. Aquí estoy puesto yo para continuar hacia adelante. Aquí estoy para dejar de preocuparnos y hacer la voluntad de nuestro Señor. ¿Hasta cuándo la iglesia de Cristo va a estar dispuesta verdaderamente a dejar lo que está a nuestro alrededor? Que dejemos nosotros de preocuparnos, hermanos, y tener la confianza verdaderamente en nuestro Señor y aplicar la palabra de nuestro Señor en nuestra vida, y aplicar ese versículo de Mateo 6:33 que dice claramente: primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. El Señor, hermanos, necesita esas personas que tengan ese carácter. Que tengan ese carácter, que su sí sea un sí y que su no sea un no. Que hoy no digan: pastor, aquí estoy yo para apoyarlo. Hermano, necesita ir a orar por la hermana Lucy. Ay, pastor, eso no lo voy. Mejor yo le ayudo en otra cosa. Hermano, el Señor quiere que tengan un carácter verdaderamente que refleje el amor de Cristo. Eso es lo que necesita el Señor. El Señor no quiere un montón de gente que llene este edificio. El Señor quiere hombres, mujeres con carácter que le agraden verdaderamente a nuestro Señor, que hagan la diferencia en este mundo pecaminoso, que hagan la diferencia en este mundo lleno de maldad, que hagan la diferencia, hermanos, que en este mundo que está gobernado por Satanás y que quiere destruir la obra de nuestro Señor. Nosotros necesitamos ese carácter para agradarle a nuestro Señor y ser como Elías, hombres de paciencia, mujeres de paciencia. Primera de Reyes 17, 5 al 7 dice la palabra de Dios así. Primera de Reyes 17. Amén. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querí, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Y bebía del arroyo. Pasando algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre aquella tierra. El otro día me preguntó un hermano: pastor, el pan y la carne ya estaban cocinadas. Yo no sé si estaban cocinadas, pero el Señor lo alimentó. Yo no sé cómo estaba la carne ni a cuál era tampoco, pero el Señor lo alimentó. El Señor le dio justamente lo que necesitaba: hombre de paciencia, que esperaba en el Señor, esperaba a que los cuervos bajaran y le trajeran el alimento que necesitaba. Hombre que tenía paciencia. ¿Cuántos hermanos hay aquí que verdaderamente hagan? Dice la palabra del Señor en el 7: y él fue e hizo
conforme a la palabra de Jehová. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. ¿Cuántos de nosotros verdaderamente hacemos como dice la palabra del Señor? ¿Cuántos verdaderamente estamos haciendo lo que el Señor dice en su palabra? ¿Cuántos de nosotros verdaderamente estamos haciendo lo que el Señor nos dice en su palabra? Por ahí posteó un pastor amigo mío en el Facebook y decía: ¿quieres que Dios te hable fuerte y claro y bien y derecho? Y por ahí le pusieron un comentario: sí, pues lea la palabra de Dios, escucha la palabra de Dios, lee la palabra de Dios fuerte y claro, y el Señor te va a hablar por medio de ella. No hay ningún otro método para que escuches la voz de Dios. Vas a escuchar la voz de Dios cuando tú leas la palabra de Dios. Amén. Amén. E hizo, y él fue e hizo. Nosotros, hermanos, debemos de hacer lo que dice la palabra de nuestro Señor. ¿Cuántos varones, cuántas mujeres verdaderamente quieren ese carácter de poder y decir: pastor, yo estoy haciendo como dice la palabra de nuestro Señor? Y si usted me dice: pastor, yo estoy haciendo como dice nuestro Dios, yo estoy obedeciendo a nuestro Dios, yo le puedo decir: hermano, le falta muchísimo. Porque el Señor nos dice: ámense, y no nos amamos. Porque el Señor dice: ama a tu prójimo como a ti mismo, y no nos amamos. ¿Qué recompensa tiene amar a los que te aman? Ama a los que te odian. Da la milla extra, da la capa. Ve, visita a los enfermos, visita a los de la cárcel, dale de comer. Es mejor dar que recibir. Estamos haciendo lo que dice la palabra del Señor. Primer mandamiento: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es similar al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí se resumen los 10 mandamientos. 4 mandamientos para el Señor, no, y 6 mandamientos a los cuales el Señor nos manda. No mentirás, y somos unos mentirosos. No levantarás falsos testimonios y mentiras. Hablamos de todo el mundo, no nos importa sea quien sea. Levantamos chismes, levantamos mentiras y hacemos discordia. El Señor nos manda que nos amemos. El Señor nos manda a que nosotros tengamos el carácter de Elías, a que hagamos como dice la palabra del Señor. Y él fue y hizo conforme a la palabra de Jehová. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Pastor, yo sí lo hago. Hermanos, somos mentirosos porque no hacemos como dice la palabra de nuestro Señor. Nos falta muchísimo para hacer las cosas que el Señor nos manda a que hagamos. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Ay, pastor, la palabra del Señor nos dice claramente: no nos preocupéis por lo que van a comer o lo que vas a vestir. ¿Qué no ven las aves de los cielos? Que no se preocupan ni recogen en granero, mas yo las alimento. Que no bailéis vosotros más que esas aves. Ay, pastor, pero tengo ganas de una carnita. Hermano, si a Elías le llevaron carne, si al pueblo de Israel les hizo llover maná, le hizo llover codornices, ¿qué no valemos más nosotros que las aves de los cielos? ¿Hasta cuándo la iglesia de Cristo de verdad va a demostrar un carácter como hijos de Dios? ¿Hasta cuándo nosotros vamos a hacer lo que el Señor nos dice? Que nosotros tengamos paciencia, que podamos ver nosotros sus maravillas, que podamos ver nosotros su gloria, hermanos. Cuando nosotros verdaderamente transformamos ese carácter y hagamos lo que el Señor nos dice, hermanos, en ese tiempo, en ese momento, nos levantaremos y vamos a obedecer a nuestro Dios. Y entonces vamos a ver las maravillas de nuestro Dios. Pero debemos de ser pacientemente y miraremos las maravillas de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque nosotros como Elías vamos a ser protegidos por Dios. Amén. El último versículo para terminar, Primera de Reyes 18:10, dice la palabra de Dios así. Claramente hay muchos versículos. Isaías 41,
Mateo 28:20 dice claramente: y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Y yo iré con vosotros, y yo pasaré con vosotros el Jordán, y yo estaré delante de vosotros. Primera de Reyes 18:10 dice la palabra del Señor así: vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación y reino a donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido: no está aquí. Y a reinos y a naciones Él ha hecho jurar que no te han hallado. Hermanos, todo el mundo buscaba a Elías. Todo el mundo quería saber dónde estaba Elías. Y preguntaron por todos lados. No lo hemos visto, aquí no está. ¿Por qué? Porque la protección de Dios es divina. Porque el Señor nuestro Dios está con nosotros. Vayamos a donde vayamos, vamos a estar siempre protegidos por nuestro Señor. El Señor quiere, hermanos, protegernos. El Señor quiere, hermanos, abrazarnos. Y Él se dio. Y Él quiere, hermanos, bendecirnos. El Señor quiere que nosotros estemos viviendo una vida agradable a Él, para que Él pueda proteger, hermano. ¿Usted cree que si usted anda, escúchelo bien, usted cree que si usted anda en pecado va a ser protegido por Dios? Si dice que él aborrece el pecado, el Señor dice claramente que le da la espalda al pecado. ¿Cómo es posible, hermano, que usted, que nosotros, que conocemos la palabra del Señor, estemos en desobediencia a nuestro Dios? Y si estamos en desobediencia, hermanos, es pecado. Porque la desobediencia es pecado. Y si no lo quiere creer, vaya a Deuteronomio. La consecuencia de la desobediencia es pecado. Pero la consecuencia a la obediencia es bendición de nuestro Señor. Usted quiere que el Señor lo transforme. Usted quiere que el Señor lo proteja. Usted quiere que el Señor lo cambie, que cambie el carácter y tenga el carácter como siervo, como el carácter de Elías, para poder agradarle a nuestro Señor. Yo no sé cuántos aquí verdaderamente quieren comprometerse con Dios, pero el Señor te está buscando a ti. El Señor me está buscando a mí, para que nosotros cambiemos, para que vayamos nosotros al Señor y que el Señor transforme el carácter de cada uno de nosotros, y que el Señor transforme nuestro corazón, para que lo que salga de aquí venga para acá y que nosotros podamos hablar, porque lo que sale de nuestra boca sale de nuestro corazón. No dejemos la palabra del Señor aquí, atesorémosla aquí para poder ponerla nosotros en práctica. Amén. Amén. Señor Dios mío, Padre Celestial, gracias te doy, Señor, nuevamente. Gracias, Padre, por tu palabra.